Hola Margot, ¿cómo estás? Sí, mi otra cuenta. Logré llegar a los 1000 seguidores, así que voy a empezar a transmitir sobre este tema y denuncias en general en esta cuenta, eh, para no, para no mezclar los temas con el autismo. Eh, ¿Por qué más o menos? ¿Qué pasó? Muchas gracias a la gente que está llegando. Muchas gracias a las personas que se están sumando. Para los que no conocen esta cuenta, esta es mi segunda cuenta. Yo generalmente en mi otra cuenta, que es @iristos, siempre hablo los martes y viernes sobre el autismo y el síndrome de Turner. Y en esta cuenta hablo específicamente del tema del abuso sexual clerical, el abuso sexual en general, las secuelas y todo lo que tiene que ver con el abuso sexual. Pero también es una cuenta donde vamos a estar hablando de temas en general, política y otras cosas más, que no quiero tocar en la cuenta donde hablamos solo sobre autismo y síndrome de Turner. Así que los invito, voy a estar todos los miércoles a las 10 para las 8 de la noche, que es más o menos el horario en que yo puedo transmitir durante la tarde, y va a ser todos los miércoles, además de volver a seguir subiendo contenido a esta cuenta. Hoy día me va a acompañar un amigo, que espero que se conecte ya, que también es un denunciante. Él es de la quinta región, así que vamos a esperar que él aparezca por ahí, porque hoy día le tocaba con su hijita, así que obviamente tenía que aprovechar ese tiempo con su hija. Pero para los que van llegando, mi nombre es Mauricio, en la cuenta se me conoce como El Denunciante. El nombre corresponde por un libro que escribí sobre el abuso sexual clerical en la diócesis de Valparaíso y en la diócesis de San Felipe, pero que obviamente toca y la correlación que hay con el abuso sexual clerical a lo largo de todo Chile. Es un tema incómodo, yo tengo claro que no es un tema agradable de escuchar, no es un tema que sea muy fácil de abordar, es un tema muy delicado. Para muchas personas hasta el día de hoy es difícil hablar de este tema, pero es un tema que hay que tocarlo porque pertenece a la realidad chilena, y es un tema que trasciende a todos los estratos sociales a lo largo de nuestro país y en el mundo en general. La pandemia le fue muy útil a la Iglesia Católica para poder mantener un silencio con respecto al tema del abuso sexual clerical, un silencio que jugó en contra de muchas víctimas y sobrevivientes de abuso sexual clerical a lo largo de Chile y del mundo, porque no hubo espacio para seguir tocando estos temas, para seguir empujando a que hubiera justicia, a que hubiera reconocimiento de hechos, y también a que hubiera una actitud como país y en general en otros países de no permitir que siga con tanta impunidad el abuso sexual clerical. ¿A qué nos referimos con abuso sexual clerical? Nos referimos a el abuso que ocurre en un entorno religioso, por ejemplo, en una iglesia evangélica, en una iglesia católica, en una iglesia luterana, en un convento budista, en cualquier entorno que tenga que ver con lo religioso. Eh, Chile es uno de los países donde más ha ocurrido abuso sexual clerical. Es uno de los países donde más se ha presentado el abuso sexual a menores de edad. Y también una cosa muy sorprendente, mucho abuso sexual a personas adultas. Yo sé que hay mucha gente que esa parte no les cuesta mucho aceptarla porque consideran, un saludo a Ale, les cuesta mucho aceptarla porque creen que son personas que están mintiendo. Pero lo que a veces ha sido difícil de poder dar a conocer a a la ciudadanía es que muchos abusos sexuales cometidos a personas mayores de 18 años fueron cometidos mediante el uso de drogas.
Eh, Jaime da Fonseca, por ejemplo, uno de los mayores abusadores de Chile, a su haber tiene más de 100 víctimas, entre menores de 6 años hasta personas adultas de más de 50 años. Usaba mucho unos brebajes a partir de cosas homeopáticas y de drogas más duras que hacían producir un letargo en los procesos cognitivos y por ende la persona no tenía mucha capacidad ni de darse cuenta de lo que estaba pasando y además perder la percepción del tiempo. Esto ha sido relatado varias veces también por denunciantes como Gustavo Donoso, eh, que por ejemplo uno entraba a dirección espiritual, ponte tú a las 4 de la tarde, algo que debería durar una media hora como mucho, y de repente cuando uno ya salía de estas situaciones, uno miraba la hora y era las 6 de la tarde, y era imposible. No había cómo que fuera las 6 de la tarde. Y además esta pérdida de poder recordar qué sucedió entre que terminó la dirección espiritual y que saliste. Y este relato se ha dado en varios países también. Pero en Chile se dio mucho con el sacerdote que les mencioné, Jaime da Fonseca. Jaime da Fonseca fue destituido el año 2018, fue expulsado del estado clerical, o sea, dejó de ser sacerdote, y los delitos que se le imputó canónicos fueron abuso sexual de menores y adultos, manipulación de conciencia, o sea, dominar la mente de las personas, doblegar la mente de las personas para poder cometer abuso, y además dominarlas económicamente. Y además, en este caso, también cometió malversación de fondos de la iglesia, o sea, el dinero que las personas donaban a la iglesia, en vez de ir directamente a, no sé, comedores abiertos, obras sociales, el pago de las mismas deudas que tiene todo templo, eran dineros que se ocuparon para aprovecharse en beneficio personal. De hecho, él se compró un departamento en Viña del Mar, avaluado en más de 180 millones de pesos, pagado al contado. ¿De dónde iba a sacar 180 millones de pesos un sacerdote que no le ha trabajado un día a nadie fuera del entorno de la Iglesia Católica? ¿Cómo pudo llegar a juntar 180 millones de pesos? Eso es algo que nunca ha podido explicar y además es algo que eh, la iglesia, la diócesis de Valparaíso, hasta el día de hoy, estamos a 14 de febrero del año 2022, perdón, 14 de septiembre del año 2022, y hasta el día de hoy el obispo actual de Valparaíso no ha querido demandar a Jaime da Fonseca por la malversación de fondos, ni tampoco por el perjuicio que le produjo todos los actos de abuso sexual que él cometió. Nosotros, los denunciantes de la diócesis de Valparaíso, somos tres que denunciamos a Jaime da Fonseca como un abusador, manipulador de conciencia y una persona que cometió abuso de poder. Somos tres los que fuimos públicamente a decirlo. Yo fui el primero que lo hizo públicamente el año 2012 y mis otros compañeros lo hicieron después. Pero también hay otras personas que han hecho denuncias junto con nosotros directamente al Vaticano. Incluso algunos de ellos eran sacerdotes que renunciaron al ejercicio del sacerdocio, personas adultas que hoy día ya formaron sus propias familias, etcétera, y que ellos relatan exactamente lo mismo. O sea, el ser drogados por Jaime da Fonseca, el ser manipulados para que ellos mismos se hicieran daño físicamente para poder purificarse, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, hay una cierta idea colectiva que el abuso sexual clerical terminó, que todas las víctimas han sido reconocidas y han sido reparadas, y eso no es cierto. La verdad es que el porcentaje de víctimas que han sido reparadas es muy bajo, muy bajo. El porcentaje de víctimas que se les ha reconocido sus denuncias también es bajo. Cuando digo reconocido es que se encontró verosimilitud y al mismo tiempo se hizo un castigo al sacerdote. Hay muchas denuncias que se le encontró verosimilitud, o sea, la iglesia reconoce que se dijo la verdad,
pero en cuanto al sacerdote en cuestión, que cometió el abuso, que cometió el delito, la iglesia no lo sancionó. Y estamos a, como dije, septiembre del 2022 y son sacerdotes que no han sido castigados. Son sacerdotes que hasta el día de hoy algunos siguen ejerciendo el sacerdocio, siguen teniendo acceso a niñas y a niños, lo cual es gravísimo, porque estamos hablando de personas que tienen acceso a poder seguir cometiendo abuso sexual. Eh, obviamente ha habido muchas cosas que han salido en la televisión, pero de las cosas que han salido en televisión, la verdad es que no representa más allá del 10% de la realidad. Porque uno mismo también, cuando ha sido entrevistado en televisión por este tema, uno tampoco cuenta todo. Una, porque los tiempos en televisión son súper cortos. Yo he tenido la oportunidad de ir a CNN, a Chilevisión, a Megavisión, a Televisión Nacional, al canal La Red, etcétera. Me han entrevistado de otros países, pero lógicamente que los tiempos son muy precisos, son muy focalizados. No es como que uno pueda explayarse mucho. Además que tampoco es un tema que para uno sea muy fácil de estar contando en televisión, donde está lleno de cámaras, donde hay temas de tiempo, etcétera. Entonces hay muchas cosas que las personas que han denunciado han guardado eh, por pudor, por un poco de vergüenza también, y también porque hasta el día de hoy se sigue dando el fenómeno de que se castiga a la persona que denuncia. ¿A qué me refiero con que se castiga? Hasta el día de hoy hay personas que en las mismas iglesias, a las personas que hemos denunciado, se nos mira como personas que le hemos hecho daño a la Iglesia Católica. Y igual eso es un poco chistoso dentro de lo irónico, porque ¿qué se supone que nosotros teníamos que haber hecho? ¿Habernos quedado callados para que estos sacerdotes siguieran cometiendo los abusos y así la Iglesia no tuviera problemas? Si nosotros no hubiéramos denunciado, por ejemplo, a Jaime da Fonseca, él no habría sido suspendido del ministerio cuando yo denuncié el mismo año 2012. A él se le suspendió de párroco porque en el fondo ellos sabían que yo estaba diciendo la verdad. Para que el tema no escalara tanto, lo trasladaron a una parroquia en Viña como vicario. Y a las personas se les engañó, a las personas de la parroquia, haciéndoles creer que él fue trasladado solamente por acompañar a su mamá, cosa que nunca fue cierta. Después llegaron al acuerdo económico y él finalmente se fue a un departamento que se compró y después la condena salió el año 2018. O sea, estamos hablando 6 años después. Durante 6 años él siguió cometiendo abuso sexual, él siguió manipulando la conciencia de hombres y mujeres y siguió en sus fechorías, pero tuvo 6 años más para seguir haciéndolo. Si nosotros no hubiéramos insistido permanentemente, constantemente, dentro de las fuerzas que uno podía tener para hacer las denuncias, él habría seguido, no se le habría encontrado culpable y él habría seguido como párroco, habría vuelto a la parroquia, que era el plan original de Jaime de Fonseca, volver a la parroquia en gloria y majestad y que toda la gente lo reconociera como un sacerdote que hasta esa fecha era de hecho considerado candidato a santo. O sea, no estamos hablando de cualquier sacerdote, estamos hablando de uno que era considerado beato ya incluso en vida. Hola Gala, ¿cómo estás? En vida a Jaime da Fonseca, las familias hacían filas y literalmente filas, para que el cura le diera besos a sus hijos. Y yo no podría juzgar esa actitud de las familias porque claramente todos pensaban que era un cura extremadamente santo, que incluso creían que hacía milagros. Entonces, claro, las familias llegaban, le ponían a los hijos delante de él y le pedían que por favor los bendijera y que les diera un beso. La gente lo hacía por por el temor religioso propio de la gente católica, por creer que efectivamente el cura era prácticamente un santo,
Y claro, él se jactaba y se reía de la gente cuando de la puerta de la sacristía para adentro, porque él decía a estas viejas lo que les gustaría es que yo las dejara que me dieran un beso en el pene. No decía la palabra pene, decía otra cosa mucho más ordinaria, pero él se refería así a las personas. Eh, pero estamos hablando que del año, cuando yo hice la denuncia pública, el año 2012, si no me equivoco, al año 2018, él siguió cometiendo estos abusos. La iglesia nunca dijo, no, aquí nada más. Usted no vuelve a pisar una parroquia nunca más. La iglesia no protegió a las niñas y niños de la quinta región para que no fueran posibles víctimas de él. Lo dejaron seguir teniendo acceso a niñas y niños. Y una de las cosas que más le gusta a Jaime da Fonseca es poder manosear a niñas y niños, pero sobre todo a niños. A él le gusta manosear a niños pequeños. Y esto igual es súper fuerte para uno porque en el fondo mucha gente dice, es que ustedes pelearon para beneficiarse ustedes. No, sí, la vida de nosotros fue destruida de manera irreparable. El tema es que nosotros, por ejemplo, lo hemos conversado muchas veces con Gustavo Donoso y otros denunciantes, el tema es que uno siempre tiene esa imagen de los otros niños y de las otras niñas que eran como uno y que de verdad ellos pensaban que estaba bien que el cura los besara en la boca, que estaba bien que el cura los manoseara y que ellos tenían que siempre guardar el secreto porque el cura les decía que no había que contarle a nadie porque era un secreto espiritual. Un saludo a Tomás Méndez. Entonces, el abuso sexual no ocurrió porque solamente un cura pudo aprovecharse. Ocurrió porque tuvieron apoyo económico, tuvieron la posibilidad de usar el altar y otros espacios de la Iglesia Católica para cometer abuso, pero también una de las cosas que le favoreció a la Iglesia para poder cometer tanto abuso hasta el día de hoy es el hecho de contar con que las víctimas nunca lograran tener la posibilidad de hablar. De hecho, Jaime de Fonseca, una vez que yo lo enfrenté, lo que a él más le sorprendió es que yo estuviera vivo. Porque en el fondo la manipulación de conciencia y el abuso de poder, una de las cosas que hace es destruirte mentalmente. Entonces, en esta destrucción mental, eh, el cerebro va como separando los recuerdos y uno después tiene que hacer el proceso inverso, que es hacer que se junten los recuerdos nuevamente. Y en ese proceso de que los recuerdos se junten, por ejemplo, acordarse de fechas, lugares, rostros y de nombres. Y es un proceso que la verdad es bien difícil. Yo tuve la oportunidad que me ayudó a hacer mi relato, que es cuando tú pones por escrito tu denuncia y tú dices de qué estás denunciando, por qué, etcétera, que es una de las partes más difíciles cuando uno denuncia. Denunciar verbalmente es medianamente fácil, pero lo difícil es ponerlo por escrito y hacerte responsable de lo que estás denunciando, porque una cosa es decir de manera verbal, mira, tal persona, no sé, pues me miró, me tocó, etcétera. Y otra cosa es ponerlo por escrito en una declaración notarizada, de la cual después no te puedes retractar. O sea, no puedes decir menos de lo que dijiste, puedes decir más, ir agregando cosas con el tiempo en la medida que te vas recordando, pero no puedes desdecirte de lo que estás diciendo. Entonces, a mí me ayudó a hacer el relato un periodista, tuvo mucha paciencia, porque de verdad me costaba mucho. Una de las cosas que más costó fue poder poner fecha, porque de verdad que no podía, no había caso. O sea, no, para mí los hechos del 97 y del 94 eran como el mismo, como el mismo día, el mismo lugar incluso y todo. Y después con los años pude encontrar un hecho que me permitió colocar una fecha y entender que de esa fecha para atrás ocurrieron los hechos. Y ahí pude empezar a armar el puzzle. Acordarme en qué año fuimos desnudados, todo mi curso, eh, en qué año fue ocurriendo como cada hecho, cada situación. Es un proceso difícil, por eso las víctimas o las personas que sobreviven al abuso sexual les cuesta tantos años poder hablar. Una porque está este proceso de negar lo que viviste y uno trata de creer que lo soñaste, que no es real.
Y esa forma como de tratar de anular lo que viviste puede durar 4 años, 5 años, 10 años, hasta que algo o alguien te ayuda a recordar o te ayuda a asumir, a entender que lo que estás viviendo, lo que estás recordando es real. Entonces, claro, por eso a veces las personas dicen, no, pero ¿cómo se demoró 10 años en decir esto? Bueno, es que no es fácil. De hecho, mucha gente no lo dice nunca. La verdad es que eh, la diferencia entre las víctimas que hablan y las víctimas que no hablan, yo diría que puede ser 60% los que no hablan. De hecho, en muchos casos costó mucho demostrarlos porque las personas que podían hablar no querían hablar. Y eso fue un problema súper grande, porque algunos temían perder el trabajo, porque algunos tenían miedo de que los, los castigaran públicamente, de que les prohibieran mantener su religión, de que les prohibieran que sus hijos fueran al colegio, de que les prohibieran, por ejemplo, recibir sus pagos por sus trabajos, porque sabían que eso iba a pasar, porque a mí me pasó, y a otros compañeros también les pasó, que te boicoteaban económicamente para que así tú no tuvieras, entre comillas, la fuerza para seguir. Por ejemplo, James Hamilton del caso Caradima, a él lo echaron de una clínica cuando él denunció. O sea, se le castigó por decir la verdad. Y cuando él, su caso fue reconocido y la iglesia le fue a pedir perdón por escrito, esa clínica hasta el día de hoy nunca se ha acercado a él y le ha dicho, perdón, lo hicimos mal, lo que hicimos contigo estuvo mal. Bueno, eso en muchas otras víctimas también ha pasado. Víctimas que están reconocidas por el Vaticano y hasta el día de hoy, instituciones que les cerraron las puertas para trabajo, para educación, etcétera, hasta el día de hoy nunca les han pedido perdón. Eh, el abuso sexual eh, está instalado por el tema de la pandemia y la crisis social como una situación que ya, como dije, espera un poquito que sabes que la luz está súper fuerte y me irrita mucho la vista. Ahí sí. Se va a ver un poquito más oscuro, pero es que de verdad voy a quedar con los ojos como huevo frito. Eh, como algo que ya pasó, como algo que ya no va a volver a suceder. Como que supuestamente la Iglesia católica en este caso ya hizo todo lo que había que hacer y esto no se va a volver a repetir. Y eso no es cierto. O sea, está el caso, por ejemplo, de Mauro Ojeda, un sacerdote de la quinta región, que hasta el día de hoy no es condenado. Ya pasó por un proceso en el cual fue encontrado culpable. Se hizo un proceso, una cosa que se llama proceso penal administrativo, que es cuando la Iglesia Católica reconoce que hay verosimilitud de las denuncias y entonces procede a preparar la carpeta para después declarar que es culpable y que por ende tiene que haber una sanción. Bueno, esas dos cosas ya pasaron en el caso de él. Él ya fue encontrado culpable la primera vez, fue encontrado culpable la segunda vez y estamos a septiembre, o sea, de abril a septiembre son mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses y todavía no hay condena canónica para Mauro Ojeda. Y estamos hablando de que Mauro Ojeda es alguien que todavía puede ejercer el sacerdocio, todavía tiene acceso a niñas y niños de la quinta región. Muchas personas que participan en la Iglesia Católica no tienen idea, no saben que él está suspendido del ministerio. Entonces van a sus misas, comulgan de la hostia que él prepara, rezan junto a alguien que tiene sobre su cuello cientos y miles de víctimas, cientos y miles de víctimas que están esperando un castigo. Mira, de hecho nosotros, uno de los motivos por los cuales accedimos a llegar a un acuerdo con la diócesis de Valparaíso fue para que soltara la condena de Mauro Ojeda y soltara la condena de José Holguín, con la esperanza de que iban a soltar la condena, accedimos a un mal acuerdo,
muy negativo para nosotros, y no ocurrió, no ocurrió. Entonces, nosotros hemos hecho todo lo que hay que hacer, hemos peleado de todas las formas que hay que pelear, de manera legítima, obviamente. Más de alguna persona alguna vez dijo, oye, pero vayan y quemen la iglesia. O sea, no. Eso, en vez de prestigiar la denuncia, la empobrecería. Y la verdad es que no se entiende por qué no lo condenan. O sea, eh, nosotros tenemos una carta para cada uno de nosotros del Vaticano, donde el Vaticano se refiere a nosotros como víctimas. Pero el obispo de la quinta región, de la diócesis de Valparaíso, no habla de nosotros como víctimas y sobrevivientes. No quiere. El Vaticano nos encuentra la razón, pero el obispo está dilatando que se condene a un abusador sexual y un abusador sexual serial. No es cualquier tipo de abusador sexual. ¿Por qué no es cualquier tipo de abusador sexual? Porque él elige víctimas que puede tomar desde muy chicos y los domina y controla incluso más allá de los 18 o 20 años. Los controla a tal punto que son personas que no pueden ni siquiera comprarse ropa sin la autorización del sacerdote. O sea, la manipulación de la conciencia de la persona es total. La capacidad de tener un juicio propio y de cuestionar lo que el cura te hace está totalmente anulada. Y estamos hablando de un cura que le gusta tener varias víctimas a la vez. Varias víctimas. Es un cura que goza sabiendo que la víctima sufre. O sea, es de verdad, es un tipo maquiavélico. Porque el disfrute de abusadores sexual como él, no es tanto el abuso en sí, es el disfrutar, ver cómo puede ir controlando la mente de una persona a lo largo del tiempo, incluso, por ejemplo, controlar a los padres de la persona para que los mismos padres lleguen al punto de decir, es que tú tienes que hacerle caso al cura. Y eso está puesto en los expedientes de las investigaciones canónicas. El gran trabajo de joyería de este tipo de abuso es lograr convencer a la familia de la persona que vas a abusar de que tiene que considerar al sacerdote como su único pilar y su única fuente de verdad. O sea, si Dios te va a hablar por medio de él. Si el cura te dice que no a algo, es porque Dios te dice que no a algo. Entonces, claro, bajo esa premisa, la cantidad de víctimas sube, sube y sube, no baja. La cantidad de víctimas que hasta el día de hoy están esperando que el obispo diga, sí, ya saben que está condenado y está suspendido el ministerio, es muy grande. La expectación por ver si el obispo de Valparaíso va a tomar la decisión que corresponde, que es sancionar a Mauro Ojeda, no pasa, todavía no ocurre. Y como dije, el expediente fue entregado en abril del 2022, el expediente penal canónico. Entonces, lo que quedaba eran 15 días después para entregárselo a un equipo de jueces y que saliera la condena, para después enviarla a Roma y que Roma la ratifique. Bueno, eso no ha ocurrido. Y si lo hicieron y la condena volvió, no la han hecho pública, lo cual también es hacer daño a las víctimas, porque las víctimas están esperando que se diga públicamente que Mauro Ojeda sí es un abusador sexual serial, es un manipulador de conciencia y también es alguien que ha hecho malversación de fondos de la Iglesia Católica. O sea, se robó el dinero de la Iglesia. O sea, si al obispo eso no le importa, yo creo que no debería seguir siendo el obispo de Valparaíso. Bueno, como les dije, la temática de esta cuenta es hablar sobre el abuso sexual clerical, mostrar las evidencias. Obviamente, cuando se transmite en directo no se pueden mostrar muchas cosas, salvo material que sea audible.
¿Ya? Parte de lo que se va a ir mostrando los días miércoles tiene que ver con lo que va a salir en el libro El Denunciante. Esperamos que ya sin más dilación el libro salga en octubre. Eh, sí, yo creo que lo que tú dices es así. Ellos piensan que con el tiempo la gente se va a olvidar. De hecho, muchos sacerdotes han sido trasladados de un lugar a otro esperando que la gente no lo pueda reconocer. Y eso es una política muy constante. Por ejemplo, muchos sacerdotes que cometían abusos en la diócesis de Valparaíso eran enviados a la diócesis de San Felipe, a la parte más escondida, por ejemplo, a- a los Andes, a las capillas y parroquias más al interior, cosa que las personas no pudieran reconocerlos. Muchas gracias, Gonzalo, por tu comentario. Eh, y esa política de traslados también se repitió, por ejemplo, llevando gente de la diócesis de Valparaíso a La Serena. Hoy día hay un sacerdote que va a salir en el libro que apoyó el abuso sexual de José Donoso, lo silenció y después cometió abuso sexual él, y esta persona lo trasladaron a la diócesis, a una diócesis en La Serena, específicamente en Coquimbo. Y ahí está. No está suspendido el ministerio, y lo que le pidieron a la víctima era que le permitiera seguir ejerciendo el sacerdocio. O sea, la iglesia reconoce que él cometió abuso. Se contactaron con la víctima y lo que le piden es que le dé una oportunidad para que él pueda seguir ejerciendo el sacerdocio a un abusador sexual. Y no solamente que abusó sexualmente, él años anteriores ayudó a esconder abuso sexual de José Donoso y ayudó a esconder la malversación de fondos de la iglesia de José Donoso. Entonces, cuando uno dice, oye, esto es un tema serio, esto es un tema que hay que abordarlo, no es que uno quiera hablar del abuso sexual, es que no es un tema que ya pasó, es un tema que está pasando. Porque hoy día incluso hay personas que han asumido cargos de poder en la Iglesia Católica y que son personas que están relacionadas con sacerdotes, por ejemplo, como Mauro Ojeda y Jaime da Fonseca. Entonces la pregunta es, ¿por qué están en cargos de poder gente que ayudó a esconder el abuso sexual? ¿Es para que no se sepan más cosas? ¿Es para poder mantener escondidos los libros de contabilidad y que no se sepa todo el dinero robado? Bueno, para mala suerte de ellos, nosotros hemos tenido acceso a información y esa información es la que vamos a ir mostrando miércoles a miércoles en esta cuenta. Pero también la cuenta es para hablar de otros temas, como por ejemplo la contingencia política. Vamos a también hablar sobre los abusos económicos. Les vamos a mostrar, por ejemplo, cómo se manipula el mercado en los supermercados. Porque si se fijan, por ejemplo, dicen que la inflación de este mes subió un punto y que por ende sería 1,4 en lo que subió de inflación. Y resulta que económicamente no es así. Si el arroz, por ejemplo, costaba en agosto 850 pesos el paquete más barato, un kilo, y ahora cuesta 1.450 pesos el mismo paquete 30 días después, tú no puedes decir que la inflación es 1,4 versus el producto. En ese caso, la inflación es casi el 100%, pero en la mente colectiva se hace creer que la inflación que nosotros tenemos es muy baja, y no es así. Tenemos la leche más cara de América, la más cara, y somos productores. Tenemos la carne nacional más cara de América. Es más barato comprar carne de afuera, pero que de todas maneras, esa carne que antes se vendía, por ejemplo, en 5.000 pesos el kilo, hoy día parte en los 7.500 a 9.000 pesos el kilo. El otro día en el supermercado había un trozo de carne que eran más o menos como 3,5 kilos y costaba 35.000 pesos. Era un trozo de carne, viejo. No era más que un estúpido trozo de carne.
Las verduras también. Hay un mercado de sobreexplotar la economía. Y son cosas que a veces las personas no tienen el tiempo para ver porque no sale en televisión. En televisión, ¿qué te dicen? No, si la inflación fue 1.4, por tanto todo se supone que subió solo 1.4. Y no es verdad. O sea, la benzina durante todo el mes de agosto y septiembre subió de 900 a 1.200 pesos y más. Entonces, no es solo un 1%, es mucho más de un 25%, solo en combustible. Veamos el azúcar, el arroz, el pan, la leche, la carne, la ropa. Tenemos la ropa más cara de América. Por eso llega un punto en que el sueldo de una persona chilena no te alcanza para nada. O sea, una persona trabaja, llega a su trabajo a las 8 de la mañana, sale a su trabajo a las 6, 7 de la tarde, llega a su casa a las 8, 9, 10 de la noche y gana 400.000 pesos. Y la persona no entiende por qué si trabaja sigue siendo pobre. Sería menos pobre si los alimentos, el costo de la vida fuera más normal, porque nosotros no tenemos un estándar de costos normal para nuestra realidad. Ahora, eso no viene solo del empresariado, también hay mucha culpa de nosotros como ciudadanos. Estamos haciendo algo nosotros mismos como ciudadanas y ciudadanos, que fue lo que hicieron en Venezuela. En Venezuela, además de la persona que está gobernando, que debería dejar el poder, es una cosa más que lógica, hay mucha responsabilidad de los mismos ciudadanos que boicotearon la economía. Y cuando quisieron repararlo, ya no se podía, porque el daño ya estaba hecho. De eso vamos a hablar un poco el próximo miércoles. Pensé que voy a ver si mi compañero está o no, porque él iba a venir para acá. Si alguien quiere subir a hacer un comentario, no hay problema. Perdón, apreté mal un botón, perdón. Espérense que tengo un compañero que iba a venir. A lo mejor se complicó. Yo creo que se complicó. Bueno, es entendible. Eh, Eso, no sé si quieren preguntar algo. Voy a tomar un poquito de líquido mientras ustedes piensan si quieren preguntar algo. Pueden preguntar lo que quieran sin incomodarse. Obviamente si la pregunta me complica mucho, les voy a decir, pero siéntanse libre de preguntar. Si quieren subir a dar su comentario, también. Como dije, esto lo vamos a repetir todos los miércoles, solamente una vez a la semana, porque la verdad que los martes y viernes yo hablo sobre autismo en la otra cuenta. Pero déjame tomar líquido y te respondo a tu pregunta. Yo creo que, ¿por qué aguantamos tanto? Yo creo que tiene que ver con, yo creo que lo del rechazo tiene mucho que ver con esto. Tenemos mucho miedo a que las cosas se muevan demasiado. Tenemos mucho miedo a que se sepan cosas que nos terminen de quebrar como sociedad y mentalmente. Eh, por ejemplo, este miedo a la plurinacionalidad, más allá de lo que pasó en los medios de comunicación y todas estas cosas, eh, también es un miedo a lo mejor perder la poca identidad que tenemos. Porque claro, hay gente que dice, es que yo soy chileno. Y la pregunta es, ¿los mapuches no son chilenos? O sea, ¿qué tiene de malo reconocer que existe? O sea, eh, en Canadá, por ejemplo, hay plurinacionalidad y nadie se hace problema. No, no es un problema para nadie. O sea, es parte de su cultura. Y tú ves en Canadá personas rubias de ojos azules bailando bailes típicos de aborígenes de Canadá, celebrando las fiestas aborígenes de Canadá, reconociendo lenguas originarias de Canadá, y nadie se complica por eso. O sea, no es un tema.
En, en Nueva Zelanda también lo mismo. De hecho, hay fiestas donde es un orgullo nacional que tu hijo, a lo mejor rubio de ojos azules, se ponga un traje aborigen. Y es como el máximo orgullo de tu familia que tu hijo lo haga y que baile los bailes típicos de eso. A nosotros nos da vergüenza bailar hasta la cueca. Nos da vergüenza que nuestros hijos bailen cosas de los mapuches o que bailen cosas de los aymara. Entonces, yo creo que tenemos miedo a que las cosas sean diferentes a como las tenemos. Yo creo que tiene que ver también porque las chilenas y los chilenos en general somos personas de mucho sufrimiento. Eh, por ejemplo, hemos normalizado que puede haber un terremoto grado 9 y al otro día hay que ir a trabajar, como si no hubiera pasado nada. Y eso no es normal. No es normal en ninguna parte del mundo, menos en Chile. Una de las cosas que no entienden de nosotros los chilenos es que puede haber un terremoto, por ejemplo, nosotros de hecho a los temblores, a los grados 7 le decimos temblores. En todo el resto del planeta le dicen terremoto. Y las personas después de un grado 7 en otros países, al otro día no van a trabajar, pero por ningún motivo, porque se sienten choqueados. Se permiten sufrir. Nosotros los chilenos no nos permitimos sufrir. Cuando algo nos trauma, hacemos como que no pasó y seguimos nomás. Esto viene incluso de la época de la colonia, donde muchas familias, para sobrevivir al abuso colonial, agacharon la cabeza. Muchos hombres sabían que el patrón de fondo violaba a su esposa y sabían que alguno de sus hijos no era suyo, era del patrón, pero aguantaron para que los otros hijos sobrevivieran y alguno de ellos pudiera salir adelante en la vida. Esa cosa de tratemos de sobrevivir y después vemos qué hacemos, yo creo que es algo que tenemos muy arraigado las chilenas y los chilenos. Por eso puede haber un terremoto como el que tuvimos el 2010 y al otro día había gente que estaba en su puesto de trabajo y se exigía que la gente fuera a trabajar, porque total fue un terremoto, el segundo más grande del mundo, pero había que ir a trabajar igual. En ningún otro país eso pasa. Ningún otro país eso pasa. O sea, la gente se queda en su casa, compartiendo con sus seres queridos, permitiéndose sufrir, permitiéndose llorar, permitiéndose tener su crisis de pánico como corresponde, después de un hecho tan fuerte como un terremoto. A muchas mujeres, por ejemplo, que han vivido abuso sexual, eh, familiar, infantil o clerical, al otro día se les pide que vayan a trabajar, como si no hubiera pasado nada. Y esa cosa que tenemos como de, bueno, ya, no sé, pues se te murió tu mamá, bueno, pero igual anda a trabajar mañana, pues si total, igual hay que trabajar. Esa frase estúpida que tenemos de, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si total, igual yo tengo que trabajar? Es tonto, pues, ¿cachai? Si es una frase absurda. En otros países la gente se permite sufrir, la gente se permite llorar. Nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen de la persona norteamericana como que es una persona súper fría y por eso es exitosa, porque todo se lo echa al hombro. Y eso no es cierto. Yo cuando estuve en Estados Unidos, una de las cosas que más me sorprendió era que la gente sí eran personas cálidas, sí eran personas emocionales. De hecho, eran más cariñosas y cariñosos que cualquier persona chilena. La única diferencia es que la gente no se anda besuqueando en la cara cuando te saludan. Todos se saludan de la mano. Eh, y de hecho, una de las cosas que te dicen, acuérdate que no hay que saludar con un beso en la cara. Bueno, obviamente varias veces a mí se me olvidó y saludé con un beso en la cara y eso era invasivo. Y después yo decía, uff, perdón, perdón, y trataba de no volver a hacer. Pero, pero el resto de la gente sí era emocional. Cuando algo pasa en una comunidad, ellos son muy de comunidades. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, la comunidad de Maipú. Si pasaba un hecho grande en Maipú, la gente se unía a ayudar a esa familia a salir adelante. Por ejemplo, acá en Chile, hace poco en Maipú hubo una casa que se quemó frente a un supermercado. Bueno, se quemó,
Y es como la gente pasaba por ahí, sacar fotos a la casa quemada para subirla a internet y decir, mira, esta es la casa que se quemó. ¿Tú crees que se juntó gente en Maipú para arreglar la casa, amoblarla completa y llenarlos con mercadería para aguantar unos 2, 3 meses? No, no, la persona se la arregló como pudo, porque eso es lo que tenemos instalado en la cabeza. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos me tocó ver gente que por el tema de los ciclones y cosas así, las comunidades se juntaban. Perdiste todas tus cosas, en una semana la comunidad te tenía tu casa amoblada, y amoblada la raja. O sea, con el mejor microondas, la mejor cocina, las mejores camas, las mejores sábanas, la mejor ropa, todo nuevo. La misma comunidad te mandaba a arreglar tu casa. Eso para nosotros es impensable, porque nos hemos acostumbrado a un supuesto individualismo que nos ayudaría a ser un país más moderno. Pero en otros países no es así. En Estados Unidos me tocó ver, o sea, la gente se organizaba porque había una persona que había perdido el trabajo y entre todos le buscaban trabajo. Esta cosa que hacen muy bien los mormones, que cuando alguien en su comunidad se queda sin trabajo, ellos mueven todas sus redes hasta encontrarle trabajo. ¿Cachai? Así funcionan ellos. En cambio, en Chile, por ejemplo, una persona, supongamos de una comunidad evangélica, se queda sin trabajo y el pastor igual le pide el 10%. La comunidad no se junta a apoyarlo para que se aguante unos 2 meses, 3 meses económicamente hasta que encuentre trabajo. No, la gente no lo ve así. No ve como que lo que le pasa al otro me tiene que importar. Y lo estamos haciendo así porque creemos que en otros países surgen por pensar así. Y es todo lo contrario. Yo creo que por eso hemos tomado esta actitud de aguantar mucho. Pero es una actitud que viene desde lo colonial. Nosotros hicimos una vez un estudio analizando el comportamiento del chileno en la época colonial. Y efectivamente hemos sobrevivido con un tema de agachar la cabeza y la frase típica chilena, no, pero es que hay que ponerse la pala al hombro y salir adelante igual, si tú al igual mañana hay que trabajar. Bueno, esa mentalidad es mentalidad de un peón y eso es lo que hemos normalizado. La otra vez, por ejemplo, salió un reportaje de una cadena de alimentos donde el dueño golpeaba físicamente a sus trabajadores, los sometía y los torturaba, incluso ahorcándolos, y la gente que trabajaba ahí se reía. En el video salen riéndose. Pero como el video se filtró, llegó un punto que esto empezó en muchas personas a hacer clic. Y empezaron a decir, oye, pero esto no es normal. Vale, Gonzalo, muchas gracias por pasar por acá. Y empezaron a decir, oye, esto no es normal. ¿Por qué no denuncian a la inspección del trabajo? Claro, lo denunciaron a la inspección del trabajo. ¿Y qué pasó? Al tipo lo tuvieron que meter preso, porque obviamente no es normal que un empleador torture a una persona que trabaja para él, menos simular un ahorcamiento. A mí me tocó una vez hacer una mantención de computadora en una empresa en Las Condes, eh, y trabajaban unas niñas que, pucha, eran físicamente muy, muy, muy bonitas. eh, y los dueños del local las llamaban mientras yo estaba haciendo la mantención y me decían, mira, mira lo que yo le puedo hacer a ella. Y le tocaban el poto, les tomaban la boca y le hacían que le dieran besos en la boca. Y un día, después de que ellos se fueron y me quedé trabajando, les dije, oye, pero tú, ¿por qué aguantas esto? Me decía, es que no voy a ganar en otro lado lo que gano acá. Es cierto, ganaban bien, pero ¿a costa de qué? Y obviamente la mayoría, a medida que lograban encontrar otro trabajo donde les pagaran lo mismo, se iban al tiro. Pero nadie se atrevía a denunciar. ¿Por qué no denunciaban? Porque los tipos tenían mucho contacto. Y eso les podía significar que los echaran de otro trabajo. ¿Ya? Si un día ellas se deciden hablar, yo les voy a contar cuál es la marca, porque es una marca de ropa.
que hace importación a Chile y tienen el derecho de la marca comercial y ellos hacían esto. Yo de hecho tenía que a veces ir de emergencia a sus computadores porque era tanto el porno que ellos veían delante de la gente que trabajaba con ellos, que los computadores ya llegaba un momento que se llenaban de ventanas, por más que uno les dijera. De hecho, una vez yo le dije, mire, dígame qué pornografía quiere y yo la busco, yo la limpio y yo se la traigo a su computador, pero no pare con esto. ¿Cachai? Es que era una cuestión enfermiza. Entonces a mí tampoco me convenía tener que estar yendo muchas veces por el mismo pago. Y tuve que llegar a decirle, viejo, por favor, dime qué pornografía quieres ver para que no siga pasando esta situación. Una vez en una semana tuve que ir 3 veces, lo cual a mí no me convenía. Yo tenía que ir una vez al mes, no 3 veces a la semana. Eh, y así como este tipo de situaciones, esto se repiten muchas cosas más. Por ejemplo, que yo una vez tuve un trabajador que él, a otra persona en el rubro de transporte, él a ese empleador le hacía que el camión produjera como 8 millones. Y de los 8 millones al trabajador le pagaban como 600.000 pesos. A mí él en un camión me producía 1.800.000 y yo le pagaba lo mismo, 600.000 pesos. Entonces un día me dijo, quiero ganar más. Y yo le dije, es que si no puedo hacer más en el camión, no te puedo pagar más. Y de hecho, en la otra empresa no le pagaban de una vez, le pagaban de a poco. Y lo hacían así para que él nunca viera la opción de irse. Porque si se iba, no iba a recibir el otro pago, que ya le tenían retenido. Por ejemplo, ganaban los 600, les pasaban 200 a principio de mes, 200 en la quincena y los 200 el día 30. Y así se iban todo el mes. Y estamos hablando de un camión que él hacía producir eh, como 8 millones más o menos masiva, haciendo transporte. Y él me hacía 1.800.000 más o menos y yo le pagaba 600, o sea, trabajaba menos. ¿Y ustedes qué creen que hizo él? Se devolvió a la otra empresa. No, no se pudo acostumbrar a que le pagaran todo de una sola vez. Yo le decía, si tú a mí me haces lo mismo que le produces al otro, yo te pago mucho más, pues viejo. Te pago el triple. Si tú me logras producir lo mismo, yo te pago el triple. Y me dijo que no podía porque si hacía eso, se le iban a cerrar las puertas en otros camiones si un día lo pillaban. Que él me había conseguido a mí más cargas. El rubro de transportes en Chile es terriblemente corrupto. Es súper corrupto. Te desinflan los neumáticos, te atacan los camiones. Esto de que una banda atacó un camión, eso no es verdad, viejo. Eso no es cierto. Son otros transportistas que van a robarle cargas a otras personas. Yo no lo quería creer hasta que me tocó. Me robaron un camión. Se supone que me lo habían robado. Y después vi que no me lo habían robado. Estuvo todo organizado. Para mala suerte de ellos, yo tenía el camión con GPS en esos años. Te estoy hablando hace muchos años atrás. Lo tenía con GPS. Y el GPS no solo marcaba la ubicación, marcaba cuántas veces el auto se encendía, cuántas veces se apagaba el camión, a qué velocidad iba, todo. Y claro, después se reconstruyeron las escenas y todo fue un fraude. Se habían puesto de acuerdo con otro transportista y además con el tipo que estaba encargado en la empresa Torre, que tenía que cargar el camión mío. En vez de que el camión saliera a las 8 de la mañana cargado a hacer el despacho, el camión se fue a las 2:30. Eso le dio el tiempo suficiente de esperar que la ruta estuviera despejada para poder interceptarlo en un lugar X, simular el asalto, llevárselo a otro lugar, vaciar el camión, pero el otro camión era más chico. Entonces hay un pallet que no les cabía. Les cabían 9, no les cabían 10 pallets. Entonces estos como eran tan tontos, hubo un pallet que lo dejaron en el camión. Entonces un día me dijeron, oye, ¿sabes que quedó un pallet? Y yo, ¿cómo que quedó un pallet? Sí, pues quedó un pallet. ¿Qué hacemos con las cosas? ¿Las vendemos? Yo le dije, no, pues hay que devolverla a la empresa. No, pero es que no la podemos devolver. ¿Y por qué no la podemos devolver?
Y un día, tanto presionarlo, contó la verdad. Yo tuve que pagar un costo por el seguro extra, porque no habían robado todo el camión. Además, perdí el contrato con la empresa Torre. El trabajador se hizo el tonto, renunció y se fue, lo cual se delató él solo. Y así. Y después, claro, supe que era la competencia de los otros camiones, camiones que no tenían GPS, camiones donde las personas que trabajaban ahí no tenían mutualidad, no tenían las imposiciones al día, pero igual las empresas los contratan. Entonces, cuando hablamos de querer mejorar el país, la pregunta es, bueno, ¿lo queremos mejorar de verdad o lo queremos mejorar de la boca para afuera? Y a veces pasa esto que dices tú, Marco, que la gente tiene miedo a cosas mejores. Tiene miedo, por ejemplo, de poder ganar más trabajando lo mismo, solo que distribuyendo el trabajo de otra manera. Esta cosa, por ejemplo, de tener empleadores que ganan mucho dinero contigo versus otros empleadores que ganan mucho menos contigo y te pagan lo mismo y están dispuestos a pagarte más. Si es que tú le haces lo mismo que al otro, en cuanto a producción, la gente tiene miedo. De verdad que tiene miedo y prefiere devolverse con el que te explota. Porque él es una cuestión de número. Si un camión produce 8 millones de pesos y te pagan a ti 600.000 pesos, versus otro camión que produces 1.800.000 y te pagan 600.000 pesos y te dicen, mira, si tú me produces lo mismo que al otro, yo te pago el triple. O sea, te pago 1.800.000. Si tú me produces 8 millones, yo te pago el 1.800.000, pero es que muerto de la risa, porque mi margen de utilidad va a ser mucho más grande. Pero no, la gente prefería no hacer eso por el miedo a estar en una situación donde podía ganar el triple con el mismo trabajo que ya hacía. ¿Por qué? Por el miedo a la red de corrupción que hay en transporte y cosas así. Eso. Déjeme ver si mi compañero ya se animó o se asustó. No, yo creo que se complicó. Pero yo creo que va a estar el próximo miércoles. Él viene saliendo de este tema también de denunciar y todo, entonces obviamente está medio complicado. Así que lo esperamos para el próximo miércoles que él venga a comentar también, a hablar, a responder preguntas y todas esas cosas. Sí, yo creo que tenemos mucho miedo de perder la zona de confort. Yo creo que independiente de que el texto constitucional tenía errores, era corregible, pero yo creo que en gran parte primó el miedo. El miedo de lo diferente, el miedo de que a lo mejor lo diferente, por mucho que pudiera ser bueno, eh, no es lo que conoces. Eh, no es lo que en el fondo está dentro de tu itinerario. De hecho, es súper curioso que muchas personas no saben, estando en FONASA, que ya no tienen que pagar en un hospital público. O sea, eso era impensado muchos años atrás. Bueno, se hizo en este gobierno. Y las personas en su mayoría no lo saben. No tienen idea de esta cuestión. ¿Por qué? Porque como no sale en la televisión, la gente no lo sabe. Y a veces llegan a pagar a la caja y le dicen, no, es que no tienes que pagar. ¿Pero por qué no tengo que pagar? Si es mi plata, yo puedo hacer con mi plata lo que quiera. Entonces la gente se enoja. Hay gente que dice en los consultorios que la gente se enoja porque no tiene que pagar. Cuando la persona debería decir, ya, ok, esto que yo gastaba, ahora por ejemplo lo puedo invertir en, no sé, comer con mejor calidad, alimentos de mejor calidad. Por ejemplo, a lo mejor comprar más verduras. O a lo mejor poder invertir en comprar un libro que a lo mejor no te has podido comprar en muchos años y que siempre a lo mejor has querido leer y tenerlo tú en papel. O a lo mejor, por ejemplo, tener un mejor internet para tu casa, para navegar mejor, para acceder a más bibliotecas, o de repente juntar dinero para poder irte de vacaciones sin un crédito. Y yo creo que eso es algo que nos complica. La gente tiene miedo de vivir mejor. No porque no quiere vivir mejor, sino porque no... Yo creo que también está esta como mentalidad eh, que se ha instalado, no sé por qué, de que la gente es pobre porque quiere. Y eso no es cierto. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, pobre es el que no trabaja.
Pero el que trabaja no es pobre. A lo mejor no vive en un castillo, pero puede comer bien, puede vestirse, a lo mejor no con ropa súper cara, pero se viste, tiene un lugar digno donde vivir, a lo mejor no es muy grande, pero tiene un lugar digno donde vivir, y le alcanza, porque eso está en la mentalidad norteamericana, europea, de que le tiene que alcanzar para salir de vacaciones. La gente no concibe que llegado el término del año, no te alcanza el dinero para ir de vacaciones. O sea, tú no te vas de vacaciones con crédito, te vas con lo que ahorraste. No sé si me entienden la diferencia. Nosotros en Chile no estamos acostumbrados a poder tener un ítem que es para salir de vacaciones. Porque es impensado, porque generalmente las chilenas y los chilenos vivimos como prácticamente al límite económicamente. Los que, por ejemplo, tenemos hijas e hijos con discapacidad, por autismo o lo que sea, eh, vivimos prácticamente al límite en lo económico, porque no sabes qué otro gasto te viene, cuando tocan hacer exámenes, uno sabe que ese mes es mucho más gasto todavía. Entonces, pensar en dejar dinero ahorrado para salir de vacaciones no se puede, porque no está dentro de los ítems que una chilena y un chileno tiene. ¿Debería ser así? Claro, por supuesto. De hecho, en muchas escuelas en Estados Unidos hay un ramo que es de economía local, donde a las personas se les enseña a ahorrar y se les enseña a dividir sus ingresos y sus gastos, a no gastar más de lo que tú realmente puedes gastar. O sea, si no te puedes comprar un celular porque no te alcanza para comprarlo contado, no te lo compras. O sea, se usa la tarjeta de crédito, pero con racionalidad, no como acá en Chile. Una vez me tocó en el supermercado una abuelita que había tenido unos 70 y tantos, me acuerdo. Y ella llevó, me acuerdo, un tarrito de café chiquitito, un tarrito chiquitito como de manjar, pan, margarina y algo de comida, no me acuerdo qué lo que era. Entonces cuando fue a pagar con la tarjeta, pero la tarjeta no le alcanzaba el cupo. Entonces dijo, pucha, sáqueme cosas hasta que me alcancen. Ay, se me partió el alma, pues, weón. O sea, era como, no sé, ver a tu abuelita, a tu mamá, lo que fuera. Entonces le pregunté a la cajera que cuánto era, y en la realidad no era mucho, si eran como 20 lucas, una cosa así. Yo le dije, señora, quédese con la plata, yo se las pago y vaya a ser tranquila. Pero no saque cosas. O sea, llévese lo que usted necesita. Eso no me hace una persona buena, por si acaso. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer. Pudiendo hacerlo, hay que hacerlo. O sea, no puede ser que una persona que trabajó toda su vida tenga que vivir prácticamente comprando, no sé, con la tarjeta de crédito hasta donde la cuestión se reviente para poder comer. Quasar dice, los empresarios chilenos pagan mal, a mí me limitaron lo que gano por no tener título en la U. Sí, eso también es una estupidez. En Chile hay una sobrevaloración de los títulos universitarios. Y sabes que yo pensaba que en Estados Unidos era así. Cuando yo fui a Estados Unidos, yo estaba estudiando en la Católica. Entonces yo fui tranquilo porque mi estudio y todo ese tema. Pero casi toda la gente que yo conocía allá no estaban titulados. Nadie te preguntaba cuál era tu título. Nadie te decía, ¿qué eres tú? Esa pregunta no existe. Te preguntan, ¿y tú qué haces? No sé, pues, mira, trabajo en una zapatería, o trabajo vendiendo ropa, o hago esto otro. Pero nadie te pregunta, ¿y tú qué eres? Esa pregunta no existe. En cambio, aquí en Chile te dicen, ¿y tú qué eres? O sea, te definen en base a un cartón. Pero, por ejemplo, allá lo que importa es que tú hagas el trabajo. No importa si tú tienes un título que lo respalde o no. Mientras sepas hacer el trabajo, de hecho, allá hay una cuestión bien especial que se llama las certificaciones. Hay gente que no estudió en la universidad, sino que solamente certificó conocimientos. Por ejemplo, yo en Estados Unidos estoy certificado como corredor de propiedades. Acá en Chile eso no vale nada. Pero yo certifiqué que puedo trabajar en eso. Y también puedo trabajar en temas de arreglar computadores. Y también puedo trabajar en temas de teología. En temas de psicología todavía no. Y son por certificaciones bien específicas. Y ya, punto, se acabó. Y con eso tú puedes ejercer una labor
Y obviamente la tienes que hacer bien, pues si la haces mal te quitan la licencia y chao, y tienes que volver a postularla. Pero acá en Chile no. Por ejemplo, una persona estudia, supongamos, ingeniería en construcción. Uno pensaría que ya estudió 5 años, 6 años, perfectamente puede ir al mundo laboral. ¿Y qué pasa? ¿Y usted no tiene magíster? Viejo, viene saliendo de la universidad. ¿Para qué va a hacer un magíster? Es estúpido. Es como haber estudiado 5 años, 6 años y que no vale nada porque no tienes un magíster. O sea, hay una sobreventa de cosas educativas que hace que los títulos universitarios valen cero. Cero. Porque las personas terminan de estudiar y ya le están metiendo un magíster. Y después pasa otro problema, que hay gente que estudia, se titula, saca un magíster y cuando va a buscar trabajo le dicen, no, es que usted está sobrecalificado. O sea, bueno, decídanse, pues viejo. Yo conozco un chico que tiene un canal en TikTok que está certificado en Alemania y en otros países en varias cosas de seguridad informática. Y claro, a él de repente no lo quieren contratar porque tiene demasiadas certificaciones, tiene demasiados títulos. Entonces no le queda otra más que trabajar independiente y vender sus servicios de manera independiente, porque las empresas no lo contratan. Y conozco gente en otros rubros donde pasa exactamente lo mismo, salvo cuando trabajas en áreas de universidad. Pero hay una sobrevaloración de los títulos universitarios. O sea, no nos olvidemos que hay universidades que dieron títulos que tienen cero respaldo. O sea, cero. Donde había personas haciendo clases que supuestamente eran médicos y nunca fueron médicos. Y las universidades se hicieron tontas por 5 años, 6 años, y ahí estamos hablando de decenas de personas tituladas. Decenas. Y trabajando con conocimientos incompletos. Por ejemplo, yo conozco una chica que ella es paramédico y ella se especializó en un curso en trabajar en diálisis. Y le va bastante bien. No es enfermera universitaria, ella es técnico paramédico, pero se buscó un curso bien específico y lo tomó. Y ella trabaja haciendo diálisis. Y le va muy bien, vive bastante bien. Obviamente se saca la mugre, hace turnos extra, etcétera. Pero lo que voy es que a veces hay una sobrevaloración. Como dices tú, exactamente. También hay personas que no están tituladas y les quieren pagar menos haciendo la misma pega porque no están tituladas. Eso es absurdo. O sea, ahí lo que debería pasar es que la empresa diga, mira, quiero que te hagas una certificación, toma un curso Sense, certifícate y ya, punto, se acabó. Si tú ya estás haciendo el trabajo, o sea, ¿qué sentido tiene un pedazo de cartón? ¿Cachai? O sea, no nos olvidemos que Luxic, uno de los hombres más ricos de Chile, él no está titulado, ni siquiera fue a la universidad. Polman, el segundo hombre más rico de Chile, no tiene idea lo que es ni siquiera terminar la enseñanza media. Un saludo a Marx y Angel. Sí, como dices tú, de hecho, Cosas dice, sí, de hecho capacité a mi jefa, mala, y no debí estarla capacitado, y ahora me quieren despedir. Lamentablemente eso pasa mucho. Eh, Lamentablemente esa es una de las cosas que hace que mucha gente a veces tiene miedo de decir las cosas por, por el temor de perder el trabajo, incluso sabiendo que es un mal trabajo. Eso. Oye, me voy a despedir. Muchas gracias a la gente que vino. El próximo miércoles va a estar un compañero de denuncia que ahora no pudo participar. Él va a estar para comentar su experiencia, cómo vivió él este proceso y para la gente que quiera preguntar también. Y también vamos a seguir tocando otros temas. Es todos los miércoles, 10 para las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Eh, sí, el hombre explota al hombre. Para seguir hablando sobre el abuso sexual clerical y también otros temas que tienen que ver con el abuso en general. Muchas gracias por haber participado, por haber escuchado, por haber escrito, por comentar. Y nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando de este tema.
Y este video se va a subir a YouTube, a mi canal de YouTube, y ahí lo van a poder ver si que lo quieren repasar. Y la próxima semana sí va a haber material de audio para escuchar cosas que a veces la gente no sabe que han ocurrido con respecto al abuso sexual clerical. Y para las otras personas que les interesa hablar sobre autismo y sobre el síndrome de Turner, estoy los martes y viernes en mi cuenta de TikTok, @iristos. Muchas gracias. Me pueden seguir también en Twitter en la cuenta de Iristos. Y el video va a quedar en la cuenta de YouTube Iristos Juega. Muchas gracias, nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.